como siempre, nos quiere dar una enseñanza, ya que Él es el único maestro. Y esta tarde, después de haber tomado el curso de iniciación y de estar felices en el Espíritu, el Señor nos quiere enseñar cómo debemos de perseverar, de seguir creciendo espiritualmente. Y en Hechos de los Apóstoles 2:41-47, el Señor nos dice: los que acogieron su palabra se hicieron bautizar, y aquel día quedaron agregados como 3,000 personas. Alababan a Dios y hallaban gracia a los ojos de todo el pueblo. Y el Señor hacía crecer por días la iglesia y el número de los que hallaban la salvación. Palabra de Dios. El Señor, hermanos, es el único que no se acaba. No tuvo principio ni tendrá fin. Por eso la experiencia que hemos tenido del Espíritu es para que sigamos creciendo. Es una invitación para que permanezcas todos los días con la oración, los sacramentos, la lectura de la Biblia, la lectura de libros espirituales y sobre todo la comunión o comunicación con otros hermanos. Y en particular con gentes de Dios como son los líderes. Estas son las fuentes de vida en el Espíritu. Al separarnos de ellas, no nos vamos a alimentar y moriríamos de hambre. En Efesios 5:17 nos dice el Señor: por tanto, no os portéis cual imprudentes, sino cuidar de entender la voluntad del Señor. Palabra de Dios. Muy importante, hermanos, es perseverar en nuestra iglesia y comunidad. La iglesia es el segundo sacramento de Dios. Entiéndase por sacramento, signo sensible del amor de Dios. La revelación se termina con la Biblia. Sin embargo, la iglesia sigue siendo fuente que acumula y da la experiencia de muchos que como nosotros han tenido la experiencia del Espíritu antes que nosotros y han alcanzado la victoria final y la promesa del Padre, o sea, los santos. Aquí en especial me quiero referir a Santa Teresita del Niño Jesús, esa santita francesa que ha conmovido al mundo entero y que vivió una fuerte comunidad con sus padres y con sus hermanas. Eran puras mujeres. Vivieron en una comunidad fuerte de familia, de oración, amando a Dios, conociendo a Dios. Tanto lo amaron y tanto desearon entregarse y conocerlo, que una por una de sus hermanas se fueron yendo al convento del Carmelo. Murió la mamá de Teresita cuando ella estaba muy jovencita y era ya la última hija que quedaba con su padre. Ella sentía un fuerte atractivo por Dios y un gran deseo de ir también al convento igual que sus hermanas, pero era muy joven. Teresita tenía apenas 15 años y la regla del Carmelo es muy dura. Por ese motivo, la única forma de que le permitieran entrar a esa edad fue que pidiera un permiso especial al Santo Padre. Y su papá, con mucha alegría, pero también con dolor en su corazón, ya que se quedaba totalmente solo, fueron a Roma y hablaron con el Papa, que tan madura y crecida espiritualmente la vería, que le permitió entrar a esa edad al convento. La regla del Carmelo es de claustro, y una vez que entran al convento ya no salen, cuando menos en esa época ya no salían para nada, y ella jamás salió del convento. Pero fíjense qué hermoso, murió muy joven, a los 26 años,
Y qué cosa tan maravillosa de comunidad vivió dentro de las paredes del convento. Ella siempre estaba apoyando a todos los sacerdotes misioneros para que predicaran sin dificultad y para que trajeran almas al Señor, para que se convirtieran las almas y amaran a Jesús, a quien ella amaba tanto. Fue tan fuerte como vivió en comunidad que ha sido nombrada la patrona de los misioneros sin haber salido del convento. Qué importante es que entendamos nosotros lo que es la comunidad y cómo tenemos que interesarnos por los demás, no ser egoístas y nada más pedir por nosotros y por nuestra familia, y nada más interesarnos en los nuestros. Tenemos que interesarnos en todos, porque todos somos hijos de Dios, somos hermanos, hijos del mismo Padre. Una situación muy parecida fue la de San Bernardo. San Bernardo fue un santo en el que también se pensó que toda la familia se pudiera santificar junta. Por eso quise mencionar también a este santo, porque vivieron una comunidad fuertísima, todos sus hermanos y sus padres. Inclusive sus padres desearon en un tiempo irse al convento. El papá pensó irse de sacerdote y la mamá de religiosa, pero en sus casas no se los permitieron por X motivo. Después se conocieron, se enamoraron, se casaron y vivieron en una comunidad hermosísima de amor, todo llevándolo hacia el Señor. Cada hijo que tenía la madre de San Bernardo, antes que verlo ella, lo levantaba en sus brazos y se lo ofrecía a nuestro Señor. Y nuestro Señor le tomó la palabra, ya que todos sus hijos eran puros varones, solamente tenía una hija mujer, se fueron al convento. Y la hija también se entregó al Señor. Todos decidieron vivir para el Señor. Y cada quien en su trabajo que tenía era ofreciéndolo siempre al Señor, viviendo en comunidad y preocupándose no nada más de ellos, sino preocupándose de todas las necesidades de los pecadores del mundo. Cuando se queda viudo el papá de San Bernardo, se va al convento, donde San Bernardo, su hijo, era el superior. Y qué cosa tan maravillosa la humildad. El papá era el barrendero y San Bernardo era el superior. Y le obedecía como quien obedece a Dios, puesto que bien sabía que su hijo estaba ahí de superior porque Cristo ahí lo había llamado. Lo más hermoso es que esta familia era noble, tenía muchísimo dinero, vivían en un castillo y renunciaron a todo por amor al Señor, viviendo fuertemente en comunidad. Otra santita que está ya en su causa muy adelantada para santificación, ahorita es sierva de Dios, es Sor Josefa Menéndez, una monjita española que nunca quiso ser monjita, sino en realidad en el convento del Sagrado Corazón tienen algunas hermanas que les llaman hermanitas, y esas hermanitas son las que hacen los trabajos de limpieza y de cocina y de lavado de ropa, y eso quiso ser Sor Josefa. Ella era la costurera y aseaba una capilla grande y otra más pequeña, remendaba la ropa de las niñas, era un colegio, eran educadoras. En fin, ella vivía en una fuerte comunidad, era muy amada por todas las demás compañeras religiosas. Siempre estaba ella pendiente de hacer oración por sus hermanas necesitadas, siempre estaba pendiente de orar por las niñas que tenían alguna necesidad, siempre estaba dispuesta a enseñarles a las hermanas más jóvenes lo que ella sabía hacer, y vivía fuertemente en comunidad, y tuvo la dicha de vivir una vida extraordinaria.
ya que el Sagrado Corazón de Jesús se le aparecía y le dictaba cosas hermosísimas. Le dictó la continuación de lo que le dictó a Santa Margarita María Alacoque. También veía a nuestra Madre Santísima María y creció espiritualmente de una forma bellísima. Y yo quiero leerles dos fracciones muy pequeñas de las cosas que nuestro Señor le dictaba a Sor Josefa. Se le aparecía Jesús con su corazón abierto y le decía: Josefa, quiero que me consueles. Estoy tan solo. Permanece conmigo, que yo siempre estoy contigo. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. El Señor siempre está con nosotros. ¿Cuántas veces se nos pasan días enteros sin acordarnos del Señor? Dios quiera que esta pequeña lecturita se les grabe y se acuerden siempre de que nuestro Señor está con nosotros en todo momento, que es promesa de Él y Él no falta a sus promesas. Estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Esta otra partecita que le dictó a Sor Josefa le dice: quiero descansar en ti. Soy como un caminante que de vez en cuando busca un rinconcito para descansar. Ese rincón eres tú. Qué cosa tan hermosa, hermano. Hay que pensar, que hay que meditar durante el día, aunque sea ratitos pequeños, ya que a veces el trabajo pues nos distrae. Cómo Jesús, el divino prisionero, nos está esperando siempre, siempre nos está esperando. En el sagrario, vayamos al sagrario, aunque sea momentos cortos y no tenemos modo de quedarnos más. Vamos a acompañar al Señor. Que el Señor descanse en nosotros, que seamos ese pequeño rinconcito. Él siempre está buscando un lugar en donde descansar, un lugar donde sea bienvenido. ¿Cuántas veces le damos la espalda al Señor? Todo un Dios y le damos la espalda. Estemos conscientes de esto maravilloso, hermanos. Dentro de la misma iglesia, dentro de su sabiduría, se ha formado una organización que empieza en la comunidad de familia o pequeñas comunidades. El grupo de pequeñas comunidades o familias se llama parroquia, bajo la autoridad y guía espiritual de un párroco. Y el grupo de parroquias que forman una diócesis, bajo la autoridad y guía espiritual del obispo. El grupo de diócesis u obispos están unidos en amor y autoridad a la cabeza de la iglesia, que es el Papa. Ustedes, hermanos, deben incrustarse para servirse de las fuentes en una comunidad. Esas fuentes que son los hermanos, que tienen los mismos anhelos que ustedes y las mismas actividades. Esas actividades las van a encontrar en su parroquia. Separarse de esta fuente inagotable de sabiduría o buscarla en otros centros que aparentan tener la sabiduría o disciplina de la iglesia será un grave error. Miren, aquí en la parroquia hemos tenido experiencias de personas que vienen bien confundidas, porque por andar buscando novedades se han ido a otras iglesias que no es la católica. Se van, por ejemplo, al Castillo del Rey. Todos ustedes han oído hablar del Castillo del Rey. Yo no quiero criticar ese lugar, ni me queda hacerlo. Es un lugar donde se juntan a orar, bendito sea Dios, pero no es nuestra iglesia. Se van allá y se confunden inmediatamente. Ellos tienen otra manera de pensar, ellos partes de nuestra palabra las ven en otra forma, sobre todo lo referente a la Santísima Virgen, y por lo mismo vienen muy confundidos y se sienten muy mal. Yo de veras, hermanos, los exhorto a que no hagan eso.
Ustedes mismos se echan la soga al cuello, se confunden, y además si Dios hubiera querido que hubieras nacido en esa iglesia, pues ahí te hubieras nacido. Pero Dios quiso que nacieras en la iglesia católica, apostólica y romana, y ahí te debes de salvar. No debes andar buscando novedades en otras iglesias. En nuestra iglesia tenemos todo, absolutamente todo. Yo quiero platicarles, hermanos, algunas cosas que a mí me sucedieron cuando conocí al Señor. Cuando yo conocí al Señor, a pesar de haber estado en colegios católicos, me di cuenta que no sabía nada. El Señor me dio hambre de conocerlo. Fue un encuentro bien fuerte el que yo tuve con nuestro Señor. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, como dice nuestro Papa Juan Pablo II. Yo iba a grupos en donde se hablaba del Señor, seguía a sacerdotes que estaban de verdad enamorados del Señor, y además buscaba que me invitaran, y todo el tiempo buscaba lo que me relacionara con el Señor. Algunas veces era invitada, otras veces invitaba yo a mi casa a personas que, como yo, habían sido tocadas por Jesús, e invitaba a quien quisiera compartir del Señor. En fin, buscaba crecer en mi iglesia y en mi comunidad, según me lo permitía mi trabajo del hogar, mi esposo, mis hijos, y así me fui insertando cada vez más en el corazón de Jesús, que, como Él mismo lo ha dicho, es un abismo de amor infinito. Hermanos, les recomiendo que no se separen de su iglesia o de su parroquia. Es una grande fuente de gracias, y ahí van a ir creciendo espiritualmente. Hay impedimentos precisamente para no seguir creciendo, hay muchos. Yo voy a nombrar aquí unos cuantos que me parecieron que son los más comunes. Un impedimento para crecer espiritualmente y en comunidad es la falta de humildad. La falta de humildad es una barrera grandísima que ponemos nosotros para que el Señor haga su obra en nosotros mismos. La desobediencia al Señor es terrible. Absolutamente ahí paramos la obra del Señor con nuestra desobediencia. Desobediencia a los líderes. Ahí el demonio le encanta hablarnos al oído y decirnos quiénes son ellos para decirte lo que debes hacer. Hermanos, nadie somos nada. Esa es una realidad. Y el padre de la mentira usa las realidades para confundirnos. Claro que nadie somos nada, pero si el Señor ha querido poner ahí a esos líderes, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle al Señor? El Señor les va a hablar a ellos para que ellos a su vez nos ayuden a crecer a nosotros. Sigamos obedeciendo al Señor siempre, hermanos, siempre. Haz lo que a ti te gusta, te va a decir el demonio. ¿Qué tienes que andar obedeciendo tú a los pastores, a los sacerdotes, a tus guías espirituales? Haz lo que a ti te gusta. ¿Quiénes son ellos? Hermanos, así nunca vamos a crecer. Los celos, la envidia, la discordia son terribles también para separarnos del Señor y no permitirnos crecer. Los pleitos, las discusiones, la falta de paciencia, la autosuficiencia. Yo me basto a mí mismo, no necesito de nada. ¿Qué fue lo que dijo Adán y Eva? Querían ser como dioses. Yo me basto a mí mismo. Tengamos cuidado, hermanos, y quitemos todo lo que nos estorbe para crecer espiritualmente, ya que en este camino que el Señor nos ha invitado, esta experiencia maravillosa, tiene que ser dinámica, no puede ser estática. En la vida espiritual o vamos para adelante o vamos para atrás. La Santa Misa, hermanos, reuniéndose para la fracción del pan. Fue un mandato de Jesús que recordáramos su sacrificio.
Jesús murió en medio de un gran sacrificio para enseñarnos a morir. Pero resucitó y es un Dios vivo. Todos los que estamos aquí creemos que es un Dios vivo, puesto que ya hemos tenido esa experiencia con el Señor. Hemos tenido la experiencia de Jesús, de su amor. En este curso que hemos tomado hemos sentido cómo el Señor nos ha abrazado con su amor y nos ha llenado de todo lo que necesitamos y nos ha ayudado a despojarnos del hombre viejo. Y no nada más es un Dios vivo, sino es eficaz y eficiente. Y lo recordamos y lo actualizamos en los sacramentos. Aparte, abrimos nuestro corazón a las lecturas de la Biblia y a las oraciones de unos por otros. ¿Verdad que en la misa oramos unos por otros? No nada más por nuestras necesidades. Hay una parte en la misa en que oramos unos por otros y eso le agrada mucho al Señor. Eso es vivir en comunidad. En fin, la misa es la oración más perfecta que hay, alimentándonos con la palabra y la enseñanza de los apóstoles. Antes de empezar su vida pública, el Señor fue al desierto. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Que fue al desierto a orar y ayunar por 40 días y 40 noches. Y ahí Satanás se atrevió a tentar al Señor. Jesús le respondió con la Sagrada Escritura. En Deuteronomios 8:3 vemos lo siguiente: te ha humillado y te ha hecho padecer hambre, después te ha alimentado con maná que ni tú conocías, ni habían conocido tus padres, para darte a conocer que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Eso le contesta Jesús al demonio, cuando está tentándolo por el ayuno que tenía el Señor. Le dice, no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Palabra de Dios. Después en el Salmo 91, el demonio le dice, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Palabra de Dios. El demonio ahí le estaba ofreciendo todos los reinos al Señor, si se tiraba y si lo adoraba. Pero el Señor, que conocía profundamente la Escritura, le contesta en Deuteronomio 6:4, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Palabra de Dios. Jesús conocía profundamente la Escritura. Seguramente María le enseñó cuando era niño, ya que ella se educó en el templo y conocía profundamente la Escritura. La lectura de la Biblia y la enseñanza de los apóstoles es muy importante, también para vivir en comunidad, ya que la lectura de la Biblia, que es una fuente inagotable de enseñanza y de gran sabiduría, allí encontramos la respuesta en todas nuestras necesidades, encontramos la fortaleza que necesitamos para llevar a cabo nuestras empresas, el consuelo en las tribulaciones. En la palabra de Dios encontraremos la historia de la iglesia, de las primeras comunidades, la sabiduría del pueblo de Israel, la venida del Señor en quien se cumplieron todas las profecías. La enseñanza de los apóstoles, hermanos, se nos da a través del Evangelio, pero como dije anteriormente, la iglesia es muy rica en testimonios. Vamos a hablar un poco sobre la oración. Mucho oirán hablar sobre la oración y mucho van a aprender sobre la oración. Y creo que en toda nuestra vida vamos a seguir escuchando y tratando de aprender más sobre la oración. Pero yo quiero decirles, hermanos, que la oración es el reflejo, es el resultado del diálogo que tú tengas con tu Señor. Si no tienes diálogo con tu novia, ¿qué sucede? Pues se muere la relación. Si no tienes diálogo con tu esposa, ¿qué sucede? Se muere esa relación. Si no tienes diálogo con tu esposo, igualmente se muere la relación. Con tus padres
sucede lo mismo con tus hijos, hermano. La relación se muere. Si no tienes oración, no tienes relación directa con tu Dios. ¿Qué sucede? Sería fatal, hermanos, si dejamos la oración. Sería fatal. Hay temporadas difíciles, pero nunca, hermanos, nunca dejen la oración, aunque sean unas jaculatorias, pero jamás, jamás, por ningún motivo dejen la oración, ya que sería durísimo perder la relación con nuestro Dios. ¿Qué es oración? Oración es estar a solas con el Señor. Es estar presente cuando se le recuerda en la misa. Es relacionarse y amar a su madre a través del rosario. La oración, en fin, es la única forma de conocer el corazón de Jesús. Entre más conozcamos el corazón de Jesús, más vamos a querer conocerlo, porque Él es el amor. Es como entrar en una casa muy bonita, conocer un cuarto y conocer otro. Y decimos, qué hermosa casa, qué hermosos están estos dos cuartos que acabo de conocer. Yo quisiera la oportunidad de conocer el resto de la casa, porque yo me supongo que ha de estar maravillosa. Pues eso nos pasa con el Señor, lo empezamos a conocer. Entre más lo conocemos, más hambre tenemos de Él. Y entre más hambre tenemos de Él, más queremos conocerlo. Y es un círculo maravilloso el que se va formando en nosotros. Querer conocer más, más, más del Señor y no saciarnos nunca. En Hechos 1:14 nos dice el Señor, todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Miren, hermanos, María Santísima es la madre de la oración constante. Yo no me puedo imaginar a María Santísima en otra forma, sino una mujer de oración profunda, constante y perseverante. Y ella siempre nos ha pedido en sus apariciones nuestra oración. Nos pide el rosario porque nos conviene a nosotros, nada más que por eso. Nos pide la oración a su Hijo porque nos conviene a nosotros. Miren en Lourdes, en Fátima, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, en México, nuestra Madre Santísima María de Guadalupe, en Medjugorje, en todas partes, apariciones privadas, públicas, en todas, la Santísima Virgen nos pide oración, porque nos conviene, hermanos. Miren el fruto de la oración. La Virgen nos prometió que iba a interceder fuertemente en los países comunistas si rezábamos el rosario. ¿Y qué pasó? Sin guerras grandes, Berlín quita su muro. ¿No les suena a ustedes como que el poder de lo alto tuvo que ver ahí? Como que María Santísima ha suplicado por esos lugares comunistas que sufren tanto. Por supuesto que nuestra oración ha sido un bloque grande que ha llegado hasta el Señor para apoyar a esos hermanos que sufren tanto, esos hermanos comunistas. En Rusia, hermanos, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que nos iba a tocar ver el primer ministro ruso con el Santo Padre dialogando? Bueno, esto es un gran milagro, hermanos. Esta es la mano poderosa de nuestro Dios que ha escuchado nuestras oraciones, porque era algo que nos parecía imposible que nos tocara ver a nosotros. Y aquí en Monterrey hemos orado muchísimo por esas cosas y nos hemos unido en oración constante por una semana en el Jericó, y todo eso pues ha sido escuchado, hermanos. Nuestra oración siempre la escucha el Señor. Yo quiero platicarles varios testimonios que me han sucedido a mí. Testimonios relacionados con nuestra Madre Santísima.
En un tiempo, hermanos, toda mi familia se renovó, mi esposo y mis hijos. Y mis hijos, después de algunos años de estar constantes en la oración, en la renovación, los empezamos a mandar a estudiar fuera. Al principio yo veía que seguían muy cerca del Señor y hacían sus oraciones, pero de repente empecé a notar que por la edad o por estar lejos de nosotros y de la comunidad, que es muy importante, los hijos empezaron a dejar sus oraciones y a tener el fervor que habían tenido hasta antes de irse a estudiar fuera. Y esa era para mí pues una tristeza, ya que todos juntos asistíamos a las comunidades, orábamos en familia, cada quien tenía su Biblia y hacía su oración. Y en una ocasión, estando orando con el Ministerio de Sanidad, en el cual yo tengo ya muchos años de trabajar, estábamos 2 hermanas y yo haciendo oración, y le pido yo al Señor por cada uno de mis hijos, que los volviera a traer, que volvieran al primer amor tan ardientemente como hasta hacía muy poco habían ellos vivido. Y el Señor nos regaló una visión maravillosa. Nos veíamos, Eric y yo, caminando por un camino de luz, y frente a nosotros iba Jesús, y nosotros lo seguíamos de la mano, Eric y yo. Después iban detrás de nosotros mis 4 hijos. De repente uno se salía del camino, de ese caminito angosto por donde íbamos caminando, y la Santísima Virgen aparecía, lo tomaba de la mano y lo metía a ese camino nuevamente.